Bueno, en esta ocasión, buenos días con todos. En esta ocasión, el equipo número 8, respecto a justamente lo que sería el curso de investigaciones o técnicas de investigaciones cualitativa, a cargo de la docente María Celina Guzmán. Estamos justamente muy contentos de presentar al profesor en sí, que nos estamos basando un poco en el estudio de investigación, trabajo de investigación, profesor Nemesio Espinosa Herrera, ¿no? Y bueno, aquí también acompañado de mi compañera Dalila Minaya, ¿no? Acorde al equipo que estamos conformando. Bueno, en este caso justamente vamos a pasar lo que sería la entrevista, acorde a la investigación. Bueno, igual presentar justamente a mi compañera Dalila, que está justamente a cargo conmigo para la entrevista. Y bueno, un poco presentar quizás al docente que es muy conocido en la facultad, ya un profesor nombrado de ese lado, que es el profesor Nemesio Espinosa Herrera, profesor principal de la Universidad Nacional de San Marcos, respecto a lo que es la Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? Y bueno, ya un docente muy con grata experiencia, ¿no? En diferentes áreas, también como es la investigación formativa, tanto investigación científica como desarrollo de investigación, entre otras materias justamente que él se especializa y que enseña y dicta, de ese lado. Profesor Nemesio, no sé si usted quisiera agregar alguna acotación a su presentación, quizás algún resumen, ¿no? Esa experiencia de San Marcos, quizás. Bueno, no, más bien agradecer por esta entrevista. Ojalá que esté en condiciones de responder adecuadamente a sus preguntas y saludar pues a tu persona, Keith Coa, y a Dalila Minaya. Sí, entonces vamos a ver. Para presentar justamente el tema de investigación, para que usted lo tenga, digamos, obviamente bien sabido de ese lado, sería, bueno, titulado como la gestión de las TICs, ¿no? En el desarrollo de las investigaciones académicas de la escuela o programa de administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la COVID-19 en el contexto de 2020-2021 que se contesta hasta el día de hoy. El propósito justamente de nuestra investigación es identificar lo que serían las herramientas digitales, el uso y la practicidad de las herramientas digitales en base a los productos finales, que son las investigaciones académicas por los alumnos. Ese problema justamente suscitado en lo que sería un público, que sería el público estudiantil de la escuela de administración, ¿no? Y bueno, como instrumento de recopilación lo vemos tal cual ahora, calcado que es una entrevista o tipo cuestionario también en ese lado. Bueno, vamos a iniciar justamente con lo que sería la entrevista en sí. En esta ocasión vamos a presentar tres dimensiones, una dimensión docente. Y como primera pregunta vamos a establecer, bueno, ya preguntarle, profesor, en ese lado sería, ¿cómo hablaría usted justamente en el aporte de un trabajo de investigación? Quizás podría mencionar algunos aspectos acorde a la experiencia, grata experiencia que usted tiene, acorde a los productos finales que presentan los alumnos. Bien, bien. Bueno, yo quisiera, si me permiten, hacer una brevísima introducción solamente para señalar dos asuntos que me parecen importantes. En primer lugar, yo soy de la opinión que el mundo ha cambiado, bueno, todos somos testigos de eso, el mundo ha cambiado y bueno, me da la impresión, o al menos creo que estar seguro de eso. Sin embargo, en cuanto a las investigaciones científicas, que es el tema principal de esta entrevista, sin embargo, en el asunto de las investigaciones científicas todavía estamos en nuestro medio, ¿no es cierto?, todavía con prácticas tanto tradicionales, ortodoxas, que nos impiden, no es verdad, lograr resultados de las investigaciones científicas de trascendencia. Eso por un lado. Por otro lado, esta situación que acabo de describir es consecuencia de algo que me parece importante también tener en cuenta en esta entrevista, y es que nosotros en el Perú estamos de alguna manera, si cabe el término, sacudiéndonos del nefasto bachillerato automático, ¿no? El nefasto bachillerato automático nos ha hecho mucho daño en el país, ha tenido una vigencia de más de 30 años, en fin, nos ha perjudicado a la sociedad, a la universidad y a nosotros los profesionales, porque
lastimosamente en la cultura del bachillerato automático, como todos sabemos, no hemos dado importancia absolutamente a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. No le hemos dado importancia a la investigación científica porque, bueno, el bachillerato es automático. No le hemos dado importancia, por ejemplo, a la epistemología. Entonces, ese contexto efectivamente explican de por qué nuestras investigaciones científicas en nuestro medio, me refiero al país principalmente, no están en condiciones que debían estar. Pero, en fin, con ustedes, como parte de una nueva generación de estudiantes sanmarquinos y como una nueva generación de profesionales en el Perú, creo que hay que ir efectivamente, cuanto menos predicando desde ahora las nuevas formas de hacer investigación científica y efectivamente dejar ya de lado completamente el bachillerato automático, ¿no? Pero lastimosamente en nuestro medio todavía sigue dándose la cultura del bachillerato automático, ¿no? Hay varias razones que me podrían permitir explicar de por qué, no obstante a que ya se derogó con la ley universitaria, sin embargo el bachillerato automático sigue vigorosamente vigente, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Y no me parece eso, bueno, esa es mi opinión, no me parece que sea correcto eso, porque eso nos impide efectivamente pues lograr sacudirnos de ciertas prácticas o de ciertas formas de abordar nuestras investigaciones científicas que nos permitan efectivamente lograr resultados que contribuyan, en nuestro caso, al desarrollo de las ciencias administrativas, ¿no? Que es en todo caso el propósito final de todas las labores de investigación científica. Muy bien, más o menos en ese contexto yo trataré de responder a las preguntas que ustedes me están formulando. Respecto a esta primera pregunta, ustedes dicen aporte de un trabajo de investigación. Esa denominación de trabajo de investigación es casi un eufemismo, ¿no? ¿Por qué? Porque con decir trabajo de investigación nos referimos inclusive a diversos documentos como son los informes académicos, como es una tesina, como es, por ejemplo, una monografía, en fin, pero a lo que creo que podemos centralizar nuestra conversación el día de hoy es en cuanto ya entendamos por trabajo de investigación, pero vinculado a la investigación científica para la tesis de bachiller, que es en todo caso el interés general de nuestra facultad, sobre todo de todos los estudiantes, porque ya pues ahora sí, ya no tendrían ninguna escapatoria para estar en ese facilismo del bachillerato automático, sino ahora deberemos otorgar los grados académicos de bachiller y otros grados académicos como resultado de investigaciones científicas de trascendencia que nos permita lograr efectivamente tesis de bachiller de trascendencia. En ese sentido, entonces, como trabajo de investigación, vamos a focalizar en esta entrevista relacionado a la investigación científica para la tesis de bachiller. ¿Cómo evalúo la investigación científica para la tesis de bachiller en nuestro medio? Precisamente en concordancia con lo que he dicho, que estamos saliendo con mucho esfuerzo del bachillerato automático, hace pues que nuestras investigaciones, llamados trabajo de investigación general, no están reuniendo las condiciones epistemológicas o las condiciones, vamos a decir, metodológicas, ¿no? Las prácticas de investigaciones científicas que realizamos para trabajo de investigación, como es el caso para la tesis de bachiller, lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, un poco sesgado generalmente a las ciencias naturales y también un poco, en fin, amarrado a una serie de planteamientos propias de una investigación científica tradicional, ortodoxa, que lastimosamente sigue vigente en nuestro medio, ¿no? Entonces, esa es mi opinión respecto al trabajo de investigación científica, pero relacionada directamente a las
investigaciones científicas para la tesis de bachiller. Como todos sabemos, en nuestros últimos años en nuestra facultad se han presentado varias tesis, no solo en pregrado, sino en posgrado, y yo opino, he opinado y opinaré siempre que lastimosamente esas tesis no son de trascendencia porque, entre otras cosas, no reúnen las condiciones metodológicas, las condiciones epistemológicas, por lo tanto, no resultan siendo tesis de trascendencia. ¿Por qué llamo tesis de trascendencia? Porque es necesario que esas tesis, como resultado de varios años de investigación científica, tengan que estar contribuyendo directamente, de manera concreta, al desarrollo de las ciencias administrativas, es decir, planteando a través de estas tesis de trascendencia nuevos conocimientos científicos en administración o afianzando los conocimientos científicos en administración o creando o produciendo nuevas tecnologías, nuevas innovaciones en administración, que es precisamente lo que necesita nuestro país, ¿no? Despegar la administración que, como todos sabemos, además contribuye al desarrollo del país, al desarrollo de las sociedades. Eso es lo que yo podría contestar a la primera pregunta. Sí, profesor. Bueno, gracias por su respuesta. Obviamente, digamos, largo también es un curso que usted me ha enseñado, es el lado adaptado. También recalcó mucho ese lado, ¿no? De trascendencia y que tenga justamente un valor social y que pues posea, digamos, esa facultad, ¿no? De crear nuevos conocimientos al tema, digamos, digamos, de las futuras generaciones en base, digamos, a la escuela profesional de administración, ¿no? O otro tipo de escuela o facultad en ese lado. No, digamos, estamos bien por ese lado, pero quisiéramos, digamos, fijarnos en los temas quizás, o bueno, en sí, en los trabajos justamente brindados por los alumnos a lo largo, digamos, de la matriz de investigación formativa, que, digamos, sería investigación científica, ¿no? Que están, digamos, todavía, ¿cómo lo puedo decir? Todavía en pequeños incisos o pequeños, digamos, atisbos de investigación que se está enseñando todavía, ¿no? Todavía no, digamos, fijarnos en la tesis, pero obviamente con esa dirección en ese lado, ¿no? Digamos, recalcar esa tendencia quizás que en el estudio se estaba enfocando. Bueno, ya aclarando este punto, ¿no? Pasaremos a la pregunta número 2. Es, digamos, un poco, digamos, de usted, algo más perceptivo de usted, que sería, ¿cómo describiría, digamos, su situación frente a las herramientas digitales o tecnológicas de investigación, ¿no? ¿En qué se apoyaría o cómo es su, digamos, cómo está su estatus en ese lado, ese inciso? Bien, a ver, más o menos en qué condiciones o en qué términos podría responder a esa importante pregunta. Bueno, hablamos en general de las famosas universalmente denominadas TICs, ¿no? La tecnología de información y comunicación, que como todos sabemos es aplicado, en fin, en todo el ámbito de la administración, pero creo que es, como muy bien ustedes están planteando, necesario plantear en el contexto de las investigaciones científicas, ¿no? Pero yo no lo llamaría las TICs en relación a las investigaciones científicas, más bien yo estaría con la idea de que hablemos no necesariamente de las TICs en el sentido universal que tiene ese término, sino vayamos usando una expresión muy concreta que es propio también ya de las investigaciones científicas de hoy, es decir, la base de datos de verdad vinculada a la investigación científica. Entonces yo voy a referirme, voy a poner énfasis a la denominada base de datos que tenemos que tener en cuenta para nuestras labores de investigación científica. Y respecto a esto, tendré que decir un poco ya respondiendo a la pregunta, igualmente opino que hay serias preocupaciones en nuestro medio. Cuando digo en nuestro medio, no solo me refiero a nuestra facultad, a nuestra universidad, sino en general al país, en las universidades del país. Efectivamente, pues todavía estamos en esa práctica tradicional de realizar nuestras investigaciones a través
de wikis, por ejemplo, Wikipedia, por decir, a través de algunas páginas electrónicas, de algunos blogs, en fin, solamente búsquedas por la internet, de algunos temas de investigación. Eso considero que debe pasar ya de etapa y más bien ya adentrarnos ya más sostenida y resueltamente en el asunto de la base de datos. El día de hoy, o aparte, en estos tiempos ya no tienen cabida investigaciones, ¿no es cierto?, bajo los instrumentos que he señalado, sino las investigaciones científicas de hoy tienen sentido sí y solo sí cuando están inmersos en ese concepto de la base de datos. Entonces, en resumen, lo que podría decir es que por una serie de razones, entre ellas porque estamos sacudiéndonos del bachillerato automático, ¿no es cierto?, entre otras cosas, todavía no hay enseñanza de la epistemología, de la ciencia, de la investigación científica, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no es cierto?, en nuestra estructura curricular, por ejemplo, no existe eso aún, ¿no? Pero felizmente ya hay esa perspectiva de que todo eso se va a ir implementando poco a poco. Entonces, la preocupación es que efectivamente no estamos los investigadores, porque ustedes, estudiantes, y nosotros los docentes en la universidad somos investigadores. Por lo tanto, como investigadores de hoy, tenemos que estar inmersos sí o sí, necesariamente, en la base de datos. Todo esto lo que estoy diciendo, de alguna manera, digo en mis cursos, porque yo me dedico en toda mi vida aquí en la facultad, la mayor parte a la docencia en el ámbito de la investigación científica y de alguna manera también realizando algunos trabajos de investigación científica. Esa es la respuesta que yo podría dar a la segunda pregunta. Sí, profesor, gracias por la respuesta. Bueno, sí, incurrir justamente en la base de datos, que es sumamente, digamos, quizás uno de los temas más sensibles, ¿no? Y buscar justamente una base de datos que sea fiable, ¿no? Contenga justamente artículos de una, digamos, una investigación más recurrente, ¿no? Y más trascendente en ese lado. Bueno, siguiendo con la pregunta, seríamos la pregunta 3, que sería, bueno, y también vemos un tema muy sensible, el tema, digamos, de la universidad en sí. ¿Qué tan importante cree usted que es la capacitación de los docentes en las nuevas herramientas digitales, ¿no? Ahora quizás hemos visto unos de los traslados más abismales en lo que sería, digamos, el tema del Google Meet, ¿no? O otro tipo, digamos, de enseñanza o capacitaciones a los docentes. Digamos, quisiera, digamos, saber su opinión en ese lado, si es tan importante, si se da justamente en la universidad o en la facultad en ese lado. Efectivamente, pues nadie puede negar la extraordinaria importancia que tiene la capacitación, ¿no? La pandemia en el Perú y en el mundo un poco nos ha precipitado para bien. A veces no hay mal que por bien no venga, ¿no es cierto?, para bien, porque forzadamente ya estamos entrando a lo que en el futuro próximo será la universidad virtual. Y por lo tanto, nosotros los docentes, los estudiantes y todos en la universidad necesitamos efectivamente programas de capacitación porque aun cuando ingresemos a una vida normal, entre comillas, cuando la pandemia pase, sin embargo, ya va a ser otra época, ¿no? Ya va a ser otra época que ya es una antesala a la universidad virtual, ¿no es cierto? Toda esa complicada y complejo tema en fin, de la universidad virtual, vamos a necesitar, por supuesto, programas de capacitación. Y bueno, nuestra universidad creo que ha estado en concordancia, nuestra facultad, por lo tanto, ha estado en concordancia con esa necesidad cuando iniciamos, recordarán, ya va a ser casi 2 años, de clases virtuales, novedoso, en fin, que habíamos escuchado solamente las noticias, ¿cómo será eso? Y miren, ahora estamos inmersos, ya casi habituados a eso, ¿no? Y qué bien, yo me alegro por eso, porque eso nos va a permitir seguir avanzando en la virtualidad, en el gran concepto de la universidad virtual. Entonces, ha estado haciendo muy bien nuestra facultad, nuestra universidad, en que hemos tenido tanto ustedes como nosotros los docentes
cursos de capacitación y ojalá que siga teniendo también, ojalá que siga habiendo estos cursos de capacitación, ¿no? Aun cuando hayamos salido eventualmente de la pandemia, ¿no? Aún así, con mayor razón, necesitamos cursos de capacitación, más que cursos, programas de capacitación que nos permita efectivamente estar, en fin, como el pez en el agua, ¿no? En este asunto de la virtualidad, porque trae muchas ventajas. Y bueno, eso es creo que lo que yo podría opinar, ¿no? La importancia de la capacitación en general sobre este nuevo mundo de la virtualidad, sobre este nuevo mundo digital, en el que ya los académicos, los universitarios estamos inmersos, ¿no? Me parece que esa podría ser mi respuesta a la pregunta. Correcto, profesor. Bueno, cabe recalcar también que nadie está excepto a aprender más, ¿no? Es Así algo es. muy importante y, digamos, nunca esquivar el conocimiento nuevo que te puedes recibir de ese lado. Muy importante. Bueno, prosiguiendo con la entrevista, vamos a pasar a lo que es la dimensión alumno, ¿no? Con la pregunta número 1. En este lado, importante también esta pregunta, ¿de qué manera calificaría la calidad de investigación del alumno sanmarquino? Esto en base a su experiencia, obviamente, ¿no? ¿Qué calidad quizás tuvo? ¿Hubo, digamos, trabajos pobres o unos que estuvieron mayor estructurados en ese lado? Quisiéramos saber su opinión, disculpe. Bien, bien. Sí, pues, pero en el contexto de más o menos de los diversos asuntos que he estado señalando de manera sucinta, creo que la respuesta sería obvia a esta pregunta en el sentido de que yo y ustedes, toda la comunidad sanmarquina, en nuestra facultad estaremos preocupados porque todavía no estamos teniendo calidad en nuestras investigaciones científicas y que hay mucho que trabajar, ¿no es cierto? Por una serie de razones, ¿eh? Perdonen nuevamente que yo me refiera a lo que he llamado el nefasto bachillerato automático que nos ha perjudicado, ¿no es cierto? Y todavía aún... creo que algunas autoridades de la facultad se han alegrado, por ejemplo, el último caso, ¿no? Cuando se prolongó el bachillerato automático, más o menos otros años, hasta 2023, me parece, ¿no? Un ratito, por favor, un ratito. Aquí hay una interrupción involuntaria. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Entonces, les estaba diciendo de que para mí particularmente existen preocupaciones, pero no tanto, digamos, por el lado de los alumnos, ¿no? Sino por el lado del sistema, ¿no es cierto? Que aún, a pesar que se ha sido ya derogado el bachillerato automático, pero sigue vigente vigorosamente, ¿no? El bachillerato automático, ¿no es cierto? También porque las estructuras curriculares no están siendo adecuadas, ¿no es cierto?, a la necesidad de emprender nuevos caminos para realizar nuevo tipo de investigaciones científicas. Por ejemplo, recordemos nomás nosotros la actual estructura curricular en nuestra facultad, si comparamos a la anterior, hay una diferencia abismal, ¿no? Me alegra saber que esta estructura curricular efectivamente ya recoge preocupaciones para la investigación científica, tanto así que hay cursos en segundo ciclo, en cuarto ciclo, séptimo ciclo, si mal no recuerdo, octavo, noveno, décimo, está muy bien. Cuando más adelante, y eso se va a dar con toda seguridad, cada semestre, cada ciclo, se va a tener que llevar necesariamente cursos relacionados a la investigación científica, a la epistemología, a la formación en ciencia, investigaciones científicas, porque todo eso nos va a contribuir a que efectivamente podamos adquirir una cultura de una investigación científica de calidad. Por lo tanto, nuestros trabajos de investigación, entre ellos la tesis de bachiller, sea efectivamente trascendencia y contribuya efectivamente al desarrollo de las ciencias administrativas en nuestro medio. Entonces, más o menos esa sería, así veo la figura en nuestro medio. Positivamente, claro, con preocupación, pero viendo positivamente el futuro próximo, no solo en nuestra facultad, no solo en San Marcos, sino en el país. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial es esa, ¿no? Cada vez más vamos dando importancia, aún en los países subdesarrollados como el nuestro, cada vez le damos importancia a la ciencia, a la tecnología, a la innovación,
a la investigación científica, a la epistemología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que vamos por ese camino, ¿no es cierto? Y estoy seguro que gradualmente vamos a ir adquiriendo, ¿no es cierto?, nuevas formas de hacer investigación científica y así tener la posibilidad de contribuir con nuestras investigaciones científicas al desarrollo de la administración, consecuentemente al desarrollo del país. Sí, profesor. Bueno, quisiera hacerle una repregunta, ya que, digamos, tomó acorde, digamos, énfasis en los planes curriculares, ¿no? Es, digamos, muy notorio, si mal no recuerdo, solo en el plan anterior al 2018, que tenemos ahora actualmente, era unos 2 cursos, a 3 cursos creo, de investigación nada más, que lo había en el último ciclo y o algunos anteriormente, ¿no? Pero ahora, digamos, estamos, digamos, casi en cada ciclo un curso de investigación. Entonces, en base a ese plan curricular, ¿no? Digamos, quisiera preguntarle, digamos, ¿qué tanta diferencia encontró, digamos, ya en el producto final del alumno, ¿no? En base al plan curricular implantado ahora, plan 2018, plan 2006, ¿qué tanta diferencia, digamos, usted, cuando usted rescató los productos finales, digamos, de su curso de investigación científica u otro curso afín, notó esa diferencia? Quizás hay una no tanta diferencia, para bien, para mal, etcétera. Bien, bueno, lo que comento siempre en el aula con los alumnos es que efectivamente hay condiciones aún todavía que preocupan, pero que sin embargo, como le decía, hay condiciones también que nos permite augurar un futuro muy importante que contribuya a una mejor administración. Por eso digo, ustedes son una generación de investigadores sanmarquinos y futuros profesionales de nuevo tipo en administración, a diferencia de las anteriores, que vamos a decir de la anterior estructura curricular, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Por el bachillerato automático, ¿no? Entonces, por supuesto, encuentro, ¿no? Porque si yo estoy dictando, por ejemplo, en este ciclo el curso de investigación científica, en el 4º ciclo, después de un segundo curso, como segundo curso después en programas de estudios generales, recordarán, hay un curso de investigación académica, le he llamado así, ¿no? Entonces, efectivamente veo, pues hay muchas falencias, pero no tanto porque el problema sea el alumno, no, sino porque ese es el sistema que le estamos entregando o le hemos entregado a las anteriores generaciones, pero a partir de ustedes, a partir de la estructura curricular de 2018, ahí las cosas cambian. Estamos ya, creo, efectivamente con una nueva generación, con una nueva mentalidad, ¿no es cierto? Y que nos va a posibilitar lograr mejores avances en el desarrollo de la investigación científica, pero de manera gradual, ¿no? Entonces, yo abrigo esas esperanzas que no obstante que todavía tenemos preocupaciones, inclusive con la nueva estructura curricular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muy bien, en la nueva estructura curricular hay varios cursos, o sea, diferentes ciclos, está muy bien. Es un gran avance en comparación con las anteriores estructuras curriculares. Pero los docentes que estamos encargados de eso, ¿cómo lo estamos haciendo? Hay otra preocupación, ¿no? Lo estamos haciendo de repente a la anterior usanza, lo estamos haciendo de repente investigaciones, ¿no es cierto?, en la cultura del bachillerato automático, donde se le da importancia a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, en fin. Entonces creo que el asunto también está en nosotros, los docentes. Yo, por ejemplo, me dedico la mayor parte de mi vida a este asunto. Sin embargo, soy consciente de que todavía, oiga, me falta mucho, en fin, de aprender. Y bueno, pues creo que los docentes tenemos que seguir en ese trabajo de ir cada vez más, no solo mejorando nuestras formas de enseñar la investigación científica, sino nosotros también inmersos en las labores de investigación científica, ¿no? Entonces, creo que por el lado de los docentes, por el lado de los alumnos, creo que hay mucho que trabajar, pero que lo estamos haciendo. Creo que sí, me alegra saber de que sí lo estamos haciendo, esos esfuerzos para bien, señal de que nuestro país
es cierto? Estamos abriendo nuevos caminos, nuevas trochas en el caso de la investigación científica, por ejemplo. Eso particularmente a mí me alegra y me augura que efectivamente con ustedes, como una nueva generación de futuros profesionales, vamos a contribuir al desarrollo de la administración sobre la base científica, ¿no? Sobre la base científica. Sí, profesor. Bueno, gracias por la pregunta. Igual, recalcar, bueno, digamos, recabar información porque anteriormente hicimos una entrevista al profesor Ebor, ¿no? Y, digamos, también nos mencionó el tema de los profesores, que quizás, y mencionó algo muy importante, que es la estandarización, ¿no? Los profesores, digamos, que se asemejen, digamos, al objetivo que cada uno requiere, ¿no? Digamos, que esto sea una reunión, ¿no? Y que hable justamente de lo que quieren buscar. En sí, la metodología, digamos, puede variar, pero el objetivo, digamos, el curso del sílabus que también te presenta debe ser el mismo, ¿no? Para que, que esto sea una cadena, que continúe, ¿no? Que continúe poco a poco en ese lado. Bueno, algo muy Correcto. importante. No sé si Pues, si me permite un segundito sobre ese sí, claro. asunto, ¿no? Efectivamente, lo que acaba de señalar Quiscoa, efectivamente es así, ¿no? Uh, el sílabo único, ¿no es cierto? Todos sabemos en nuestra facultad que el sílabo único pues, tiene vigencia hace muchos años, ¿ah? El formato del sílabo único está muchos años. Oiga, pero yo siempre he dicho, ese formato, por ejemplo, el sílabo único tiene que cambiar totalmente, ¿no? Porque no nos permite adecuar estas nuevas formas de hacer investigación, ¿no? Y el otro elemento que me parece importante tener en cuenta en nuestros análisis es que puede haber un sílabo único, pero no hay una uniformidad en cuanto a la política. No digo que todo el mundo tenga que enseñar igual, imposible, ¿no? Pero sí a las políticas institucionales de cómo se tiene que ir procediendo en este proceso de la enseñanza, de la investigación científica, de la metodología, de la, en fin, de la epistemología, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que eso también está faltando y ojalá que en nuestra facultad pues haya, digamos, no solo la necesidad de un sílabo único, que sí los hay, y además yo planteo que hay que cambiar totalmente eso, ¿no? Ya no está en concordancia con lo que debíamos tener. Y no solo eso, sino para qué está la coordinación académica, justamente para que nos convoque, por ejemplo, cuándo nos reunirá a los docentes que estamos metidos en la investigación científica, dictando estos cursos, cuándo nos reunirá para decir, pues ahí, como un congreso, como una asamblea, no sé, pues, y salir de eso. No digo con una mentalidad así única, no, cada uno tenemos nuestro estilo, pero tendríamos ya políticas institucionales, corporativas, que nos permita pues avanzar sostenidamente, ¿no? Eso es lo que me parece importante y eso es lo que quería agregar a tu comentario, Quiscoa. Adelante. Sí, profesor, muy importante la coordinación, en sí, muy importante, demasiado importante la coordinación entre docentes, que si bien no hay una dirección, algo único, porque todos no hacen igual, pero siempre, digamos, expresen sus ideas y sus opiniones de cada docente que tenga y así, digamos, formar, digamos, un texto oficial unificado en base a las ideas que presentan los profesores. Bueno, prosiguiendo con la con la entrevista, disculpe, tenemos la segunda, ¿qué percepción, y digamos, usted también lo mencionó en la base de datos, qué percepción posee acerca de la base de datos referenciada en los productos de investigación del alumno en sí? Perdonen la respuesta cruda, ninguna, porque esa es más o menos la realidad. ¿Qué acerca de la base de datos referencia, qué percepción tiene? Bueno, en todo caso, una percepción negativa, ¿no? Porque yo soy testigo, ¿no es cierto? Generalmente nuestros alumnos, no porque de repente no tengan vocación por la investigación científica, porque, ojo, la investigación científica tiene vocación, pero no es tanto por eso, ni tampoco porque sean, pues, estudiantes, ¿no es cierto?, que no tengan, por ejemplo, que no tengan esa actitud de avidez por la lectura, por ejemplo, no, sino porque ¿cuántos, me refiero a los docentes, dedicados a estos cursos de investigación científica, estamos así, predicando, no solo predicando, sino haciendo ya que nuestros estudiantes usen ya no las formas tradicionales de Internet, sino esencialmente las bases de datos?
Me temo que esa cultura todavía no está tampoco impregnada en nuestro medio, ¿no? En el sentido de que, oiga, si usted me va a hacer una investigación científica, inclusive llámese monografía, informe académico, porque al fin y al cabo todos son también resultados de la investigación científica, pero si eso no está basado en una literatura científica que está en la base de datos del Perú y sobre todo del mundo, entonces, oiga, no podemos avanzar en nuestras investigaciones. Por eso es que yo particularmente hacemos eso, ¿no? Por favor, en la bibliografía ustedes tienen que mostrar al Perú y al mundo de que ahí su literatura, las fuentes de lecturas provienen rigurosa y necesariamente de la base de datos, ¿no? Creo que eso es importante tener en cuenta en nuestro medio, ¿no? Sigamos predicando esta necesidad de la base de datos, porque a veces lo tomamos de manera referencial, de repente por alguna formalidad en la base de datos, pero efectivamente estamos utilizando la base de datos. Oiga, pero si nuestra biblioteca de nuestra Universidad de San Marcos, no lo digo yo, lo dicen muchos opinantes nacional e internacional, es la mejor biblioteca virtual de América Latina. Es impresionante lo que tiene en la base de datos. Bueno, para nadie en nuestra facultad es sorpresa, ¿no? Pero el asunto es que estaremos utilizando efectivamente eso. Estaríamos, si medimos en niveles de porcentaje, ¿en qué nivel estaremos utilizando esa base de datos, ese tesoro que tenemos a la vista, a la mano, al alcance de nuestras manos, que está en la biblioteca virtual? Pero me temo, y más o menos eso también puedo percibir en los estudiantes, de que no estamos echando mano a ese asunto, ¿no? Todavía, de alguna manera, todavía prima el facilismo, ¿eh? Pero no tanto porque el alumno sea así, sino el sistema ha hecho que en la secundaria, que cuando ingresa a la universidad se haya, ¿no es cierto?, se ha mentalizado en eso, entonces eso casi se ha formado un hábito, ¿no? Antes era así, ¿no? Ya todos los estudiantes quisieran ya terminar el octavo, ya quisieran terminar el siglo, porque bueno, ya no, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado y tienen que cambiar, ¿no? En ese sentido, creo que también hay preocupaciones porque no estamos utilizando en el nivel que debemos utilizar la base de datos, que debo reiterar, no es pues difícil, sino está al alcance de nuestra mano, está ahí, ¿no es verdad? Si hablamos solamente de la Biblioteca Virtual de San Marcos y de otras universidades del Perú y de otras partes del mundo, de Norteamérica, de Europa, de Asia, oiga, pero estamos abarrotados, ¿no es cierto?, en una gran base de datos, pero ¿lo usamos? ¿En qué nivel de porcentaje estamos usando? No lo estamos usando. Creo yo eso, en general, creo que esa es la conclusión a que yo podría llegar respecto a esta segunda pregunta. Sí, profesor, bueno, es muy, sí, digamos, su opinión acerca de la base de datos de los alumnos en los trabajos finales es un poco, digamos, en la literatura científica justamente no es tan renuente, ¿no? Por el facilismo que usted me mencionó. Pero digamos que siempre esas excepciones, quizás, de algunos equipos que, digamos, puedan mostrar algunos atisbos, digamos, de una base de datos científica, una literatura científica en la cual se basen en ese lado, ¿no? Y por eso también me pregunta, la 3, ¿no?, que también va relacionada a la pregunta 2, es ¿cómo percibe la calidad de los trabajos de investigación en los que se aplica una base de datos internacionales, ya digamos no concentrándose en la realidad nacional, sino al exterior? Así es. Sí, pues tiene vinculación la segunda y la tercera pregunta y de alguna manera he estado respondiendo, pero pongamos énfasis en el hecho de que, en fin, hay una base de datos, pero que sin embargo no tenemos todavía esa cultura, ¿no es verdad?, del riguroso uso de las fuentes provenientes de la base de datos. Yo siempre digo, cuando revisamos una monografía de base científica, cuando revisamos un informe académico o cuando revisamos, por ejemplo, una investigación científica para la tesis de bachiller, lo primero que hay que ir es a la bibliografía, por ejemplo, ¿no?
si en la bibliografía percibo de que hay fuentes bibliográficas que proceden de la base de datos y son bibliografías de las mejores bases de datos de las universidades del Perú y del mundo, eso va a garantizar, ¿no es cierto?, de que efectivamente el trabajo es de calidad. Pero de otra manera, si en la bibliografía veo, inclusive lastimosamente todavía no estamos ni siquiera teniendo una buena redacción de la bibliografía, ¿no? Hay estudiantes que todavía redactan la bibliografía de cualquier modo, ¿no? No, y eso yo siempre digo no debía ser así. Entonces, en la bibliografía más o menos podemos percibir la calidad del trabajo cuando vemos la calidad de sus fuentes, y esas fuentes provienen de la base de datos, ¿no? Yo tengo, a ver, déjame sobre este punto, tengo aquí a la mano un documento que he presentado en el aula. Tendré que presentar, ¿no? Tendré que presentar. ¿Es posible eso? ¿Es posible? Bien. O sea, refiriéndome a la base de datos, ¿no? Refiriéndome a la base de datos, me gustaría presentar, a ver, esto que, por supuesto, para ustedes no es ninguna novedad, pero ya que la pregunta está focalizada en el tema de la base de datos, sería importante más o menos comentar este documento. No, este es el documento de ustedes, está de acá. Esta de acá, ¿no? Esto lo tienen en el archivo electrónico de los alumnos con quien llevamos los cursos de investigación. Entonces hablo sobre la bibliografía procedente de la base de datos para la elaboración de los trabajos de investigación, entre otras cosas para proyectos de tesis o las tesis de bachillerato en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos una relación, ya no es necesario que yo mencione, hay una relación, pero de repente en algunos casos podía haber, como efectivamente hay algunas dificultades para tener acceso, pero en las bases de datos de color rojo creo que no hay mayor dificultad para ingresar. El problema es que cómo estamos utilizando realmente o no. Por ejemplo, el EBSCO, el ProQuest, el Scopus, por ejemplo, Web of Science, por ejemplo, el otro Google Scholar, por ejemplo, Google Scholar, muy adecuado para nuestro trabajo. Alicia, por ejemplo, del Concitec, Cielo, ¿no es cierto?, que todos conocemos, y también perdemos de vista la importancia de RENATI, del Registro Nacional de Trabajo e Investigación de la SUNEDU. Y también tenemos los grandes repositorios, como en este caso Cibertesis, por ejemplo, donde encontramos miles y miles de tesis del Perú y del mundo, inclusive en diferentes idiomas, y los repositorios de las revistas, ¿no? Y los repositorios de las revistas, 20 revistas en nuestra facultad, por ejemplo, en nuestra facultad, digo, en nuestra universidad, ¿no es cierto?, que están en los repositorios de revistas. Y ahí tenemos la base para nuestras investigaciones científicas, y nuestras investigaciones científicas deben estar basadas en esta base de datos, ¿no? Eso es lo que yo quería en todo caso de poner énfasis con esa brevísima presentación de este asunto de la base de datos para las labores de investigación científica, sin el cual ya no tendría sentido nuestras investigaciones, ¿no? Ya no tendría, en fin, en los actuales tiempos, si no estamos inmersos en la base de datos, no estamos habituados a la base de datos, entonces no estaríamos por buen camino. No estoy diciendo que yo, por ejemplo, tengo mucha facilidad para acceder a ¿no es cierto? Sin embargo, creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para cada vez más ir adquiriendo la cultura de estar zambullidos, por decirlo así, o estar inmersos en la base de datos, ¿no? Entonces, no hay, en general, esa es la conclusión general, ¿no? En general, no hay una aplicación de la base de datos, ni siquiera en términos de la biblioteca virtual nuestra de San Marcos, ni siquiera, ¿no? O sea, si hiciéramos un trabajo de investigación, ojalá que alguien haga
un proyecto de investigación científica sobre ese asunto, por ejemplo, ¿no? De cómo en San Marcos los investigadores, incluyendo docentes y estudiantes, están haciendo uso de la base de datos, cuando menos de la Biblioteca Virtual de San Marcos. Más probable que tengamos sorprendentes resultados, ¿no? Pero creo que hacia eso va nuestra cultura, ¿no? Hacia eso va esta prédica que estamos haciendo, base de datos, investigación científica, base de datos, investigación. Eso nos va a posibilitar a que ya sea normal, ¿no? Que para nuestras investigaciones no estemos acudiendo a otros medios, sino única y exclusivamente a las bases de datos. Y en el salón siempre digo, preferentemente de los últimos años, de las mejores universidades del Perú y sobre todo del mundo. Sobre todo el mundo. Veamos la universidad en Latinoamérica, nada más. La biblioteca virtual de la Sao Paulo de Brasil, por ejemplo, o de la UNAM de México, o la universidad cerca a nosotros de Chile, por la Universidad Nacional de Chile. Ahí, pues, las investigaciones científicas son de otra forma. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ahí la cultura ya es investigación científica inmersa, sí o sí, en la base de datos, ¿no? Me parece muy bien que ustedes, tanto Dalila Minaya como Quiscoa, estén dando importancia a este tema de la base de datos, de las TICs aplicado a la investigación científica, porque eso nos va a permitir avanzar, ¿no es cierto?, en este camino de lograr nuevas formas de hacer investigación científica en concordancia con las épocas actuales, ¿no? El tiempo ha cambiado mucho y no estamos todavía en concordancia en eso en cuanto a las investigaciones científicas. Bueno, en general eso es lo que podría yo responder. Sí, profesor. Bueno, y también cabe recalcar que usted siempre fue inciso, digamos, en lo que es una base de datos clara, ¿no? A mí también me cae, lo recalco, porque eso también me enseñó, y lo puso justamente en modo de rúbrica, ¿no? Que esto sea primordial, ¿no? Y siempre poseer ese filtro para que el trabajo, pues, pueda, digamos, tener una sustentación trascendental también. Así es. Solamente si me permites, en los sílabos tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros ponemos bibliografía del 1 al 80, por ejemplo, ahí, ¿no? Unos 2% de eso tenemos acceso, ¿no? Leeremos, etcétera, inclusive los docentes que hicimos con la bibliografía, por ahí podemos poner yo en la bibliografía documentos que ni siquiera lo he leído, ¿no? Entonces, pero eso ya forma parte de los sílabos tradicionales, ¿no? Ahora los sílabos de hoy ya tienen que ya no estar abocados a eso, sino a la base de datos. En la base de datos, por ejemplo, ¿qué cosa van a encontrar? ¿En qué base de datos van a encontrar esto? Eso me parece sería una buena señal de que estamos avanzando por buen camino en la investigación científica. Muy bien, eso es lo que quería agregar. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con la entrevista, pasaremos a la pregunta número 4 de la emisión alumno, en el cual ¿considera usted que el alumno sanmarquino posee las habilidades, o sea, que está en su capacidad justamente para el uso de las herramientas o aplicaciones digitales que apoyen a la sustentación, digamos, del trabajo o de la investigación? Ajá, bien. Sí, pues yo en el aula, por ejemplo, pregunto, ¿quién del aula tiene dominio del manejo de la base de datos para que nos apoye en el aula y para que me apoye a mí también como docente, ¿no? Y efectivamente han habido estudiantes que no solamente han declarado, sino tienen mucho dominio en el manejo de algunas bases de datos, pero no es la regla, es la excepción, ¿no? No quisiéramos que no sea excepción, sino sea la regla, ¿no? Entonces, me parece muy bien que hay algunos estudiantes, no dudo que ustedes estén en ese grupo de estudiantes que dominan muy bien la base de datos, ¿no es cierto? Que muy bien podía ir sirviendo de apoyo para estudiantes y también para los docentes, porque tenemos también dificultades de repente, aún no tenemos esa habilidad del manejo, ¿no es cierto?, de la base de datos. Entonces, me parece que efectivamente todavía hay falencias en cuanto al uso correcto de la aplicación de la base de datos, ¿no? Creo que hay efectivamente todavía deficiencias, preocupaciones en ese sentido, pero ahí estamos, ¿no? Estamos avanzando. Esa pregunta, por ejemplo, que dijera, oiga, ¿quiénes dominan la base de datos? Al menos de nuestra biblioteca virtual de San Marcos. Yo, qué bien, ¿no?
no solo lo declara, sino nos demuestra efectivamente, oiga, ¿cómo puede Scopus, cómo puede encontrar este tema de este artículo? Aunque Scopus no vienen artículos ahí, ¿no? Sino el nombre de la revista, los artículos. En Alicia, por ejemplo, sobre esto, ¿cómo puedo encontrar? Entonces, y logra, o en Renati, por ejemplo, o en Cielo, entonces logran inmediatamente un EFSCO, en ProQuest, por ejemplo, que no estamos muy familiarizados, pero ellos sí encuentran cualquier documento que estén buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está, o sea, nadie puede decir, sobre todo hoy, oiga, no hay un tema, ¿no es cierto?, que tenga bibliografía. Antes podíamos tener, yo en mi época efectivamente decía, oh, pero oiga, no tenemos, ¿cómo vamos a leer? No hay, pero hoy día ya pues estamos, ya imposible que alguien diga, oiga, no hay fuentes bibliográficas. No, el asunto es que de repente no tengamos una estrategia adecuada para adentrarnos en este asunto de la base de datos, por ejemplo, que efectivamente es una realidad, no solo por parte de los estudiantes, admito también por parte de los docentes, que todavía no estamos muy familiarizados, no estamos muy duchos, digamos así, en el manejo de la base de datos, pero hay que transitar ese camino, Bien, eso es lo que Sí, podría profesor. responder frente a la pregunta. Bueno, como usted mencionó, que esto sea algo estándar, ¿no? Que prácticamente lo puedan ver todos los alumnos, o la gran mayoría quizás, ¿no? En base a la aplicación de esta base de datos, que no sea excepciones. Recalcar es, digamos, esta parte muy importante. Bueno, Bien. prosiguiendo con la siguiente dimensión y la última dimensión, tenemos una primera pregunta respecto a las TICs, que digamos es el plato fuerte de este tema en sí que estamos viendo. Y la primera pregunta sería así, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas tecnológicas, digamos, que se enseñan quizás o que sugieren en su curso en base a investigación científica, desarrollo de tesis, entre otros, ¿no? Y qué tan importantes resultan en la elaboración de un trabajo de investigación? Bien, herramientas tecnológicas, ¿no? Casi como si habláramos de las técnicas de información y comunicación de las famosas TICs, ¿no? Pero al inicio también decía de que más que hablar, porque yo puedo hablar, oiga, las redes sociales, por ejemplo, importante para la investigación científica, sí que hablo de TICs o de herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, es importante, por supuesto, no cabe duda, pero nosotros los investigadores, más que en eso, estamos ya centrados más bien en el asunto de la base de datos. Por lo tanto, yo en todo caso me centro en el asunto de la base de datos y bueno, pues seguir planteando de que es la base para garantizar calidad de nuestros trabajos de investigación, la base de datos, ¿no? Yo creo que, no sé si así podría más o menos responder a la pregunta. Ahora, respecto a qué sugiero, ese documento, por ejemplo, que acabo de mostrarle muy rápidamente, sugiero eso, por ejemplo. Oiga, no me utilice pues otras fuentes que haya encontrado en wikis, en algún blog, en algún portal electrónico, no. A ver, ustedes tienen que ver la base de datos, ¿no es cierto? Por lo menos lo más sencillo, ¿no es cierto? El más fácil uso, Renati, Cielo, Alicia, Google Scholar, por ejemplo, muy importante, base de datos. Ahí podemos encontrar muchos trabajos de investigación de todos los temas que sean materia de nuestra investigación, ¿no? Entonces, creo que todo eso nos va a permitir la calidad de nuestros trabajos de investigación, la base de datos, más que herramientas tecnológicas. Yo pongo énfasis en la base de datos, y inmerso en esa base de datos nuestras investigaciones científicas, porque solo así, digo yo, opino yo, de eso estoy convencido, solo así podemos lograr calidad en nuestras investigaciones, ¿no? Pero ¿qué significa calidad en nuestras investigaciones? Significa aporte concreto del investigador, ¿no es cierto?, al desarrollo, en nuestro caso, de la administración, así, concreto, específico, ¿no es cierto?, tanto como nuevos conocimientos, aportes a la ciencia, a la tecnología, a la innovación en administración. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que necesita nuestro país. Bien. Sí, profesor. Bueno, pasando a la siguiente pregunta y también recabando lo que usted mencionó, era, digamos, lo importante, lo que es, digamos, en la redacción de las referencias bibliográficas, ¿no?
muy importante. Entonces, esta pregunta relacionada a esta de acá sería, ¿considera usted que la redacción de las referencias bibliográficas en un trabajo de investigación está relacionada a las herramientas en materia de gestores bibliográficos? Esto, digamos, inducido a herramientas o software como Zotero, como Mendeley, que, digamos, ahorran tiempo y, digamos, es más práctico el tema de la redacción en APA, en el sistema, ¿no? En la bibliografía, que es muy importante, citarlos de manera muy adecuada o también, digamos, referenciarlos. Bien, gestores bibliográficos, ¿no? Que de alguna manera es también expresión de la base de datos, ¿no? Ahí está diciendo referencias bibliográficas en un trabajo de investigación, está relacionada a las herramientas en materia de gestión bibliográfica. Bueno, la respuesta frente a esa pregunta, y perdonen que yo sea aguafiestas, le dicen, ¿no? Creo que también aquí no estamos por buen camino, ¿no? Veamos, me gustaría con ustedes revisar cualquier bibliografía de cualquier trabajo, inclusive de una monografía de base científica, o veamos la bibliografía de las tesis últimas que se han presentado aquí en la facultad, tanto de pregrado y posgrado. Ahí tenemos graves preocupaciones, ¿no? Además que no está muy bien redactada la bibliografía. Son bibliografías, pues, que no proceden necesariamente de la base de datos, ¿no? O de la base de datos. Entonces, eso creo que efectivamente trae consecuencia, ¿no? No está efectivamente, no estamos en concordancia en nuestras investigaciones científicas con los gestores bibliográficos, en suma con la base de datos. No estamos todavía en eso, ¿no? Todavía nos faltan muchos aspectos, sobre todo en la cultura. Es que todo también depende de la cultura, ¿no? Y la cultura se adquiere, pero no de noche a la mañana, sino gradualmente. ¿Qué va a ser de noche a facultad? De aquí a 5 años, oiga, promisorio ese futuro, ¿no? Porque así como ustedes, así como estamos hablando de estas nuevas formas, imagínense, vamos a lograr resultados y así vamos a ir desarrollando la administración y, por supuesto, consecuentemente, el país. Bien, eso es lo que podría responder. Bueno, claro, igual también recalcar que a veces la universidad da algunas capacitaciones sobre gestores bibliográficos que también ayudan, ¿no? Digamos, a los software como Mendeley, Zotero, y también, digamos, te hace la referencia a base de datos, que es una capacitaciones gratuitas, ¿no? En las cuales los alumnos también pueden ir, pueden guiarse y para, digamos, ver el tema de la referencia correcta en APA en base a las bibliografías en sí del producto, ¿no? Así Bueno, es. por punto 3 vamos a ir un enfoque más cuantitativo, quizás ha revisado tesis, ha visto, ¿no? El tema cuantitativo, ya pasándonos del cualitativo, ¿no? ¿Considera usted que es necesario el uso de aplicaciones como el SPSS, importantísimo, herramienta estadística, para el desarrollo de un trabajo de investigación? Bien. Ajá. Uno de los sesgos que lastimosamente hay en el ámbito de la epistemología, en la investigación científica, es que separemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ¿no? Eso es un error desde un punto de vista epistemológico, pero ese error está vigente, ¿no? Tanto así que en la actual estructura curricular hay un curso de investigación cualitativa, hay otro curso en otro ciclo de investigación cuantitativa, es decir, separado. No, desde un punto de vista epistemológico, toda investigación científica es cualitativa y también cuantitativa, necesariamente, ¿no? Así, o sea, así tenemos que tomarlo, las investigaciones científicas. En administración, las investigaciones científicas en administración, algunos opinan, no, es eminentemente pues cualitativa, ¿no es cierto? No, y no es así, todas las investigaciones científicas en administración son cualitativas y cuantitativas a la vez, ¿no es cierto? Lo que sucede es que estamos sesgados un poco a las investigaciones cuantitativas y casi como si alguien nos asustara, ¿no? Con ese complicado asunto de las investigaciones cualitativas, de la determinación probabilística, no probabilística, matemáticas, estadísticas. Nos asusta al final con todo eso, ¿no? Y creo que no debemos ir por ese lado, ¿no? Claro, nadie puede dudar
que SPSS, por ejemplo, sobre todo para el procesamiento de datos, es de extraordinaria importancia, y otras técnicas de las encuestas, por ejemplo, como un método cuantitativo, ¿no? Pero no debía estar sesgado a eso, ¿no? Yo veo, por ejemplo, de cómo hay unas tesis, tanto en pre como en posgrado, que están inmersos en complicadas fórmulas, ¿no es cierto?, para determinar la población y la muestra, y dice aplicarla a cuestionarios, así, y perdonen la expresión, que ni el mismo tesista lo entiende, ni lo entienden los miembros del jurado. Esa es una realidad que yo puedo, ¿no es cierto?, demostrar en todo caso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, aprobamos, ¿no? Ya está, no hemos entendido nada, pero no es que habla que no decir, pero bueno, hay que... Entonces, no debe estar sesgada nuestras investigaciones hacia ese lado, ¿no? No tenemos por qué asustar, digamos, con esa complejidad de la determinación probabilística, por ejemplo, de las muestras en las investigaciones científicas. Muy complicadísimo, ¿no? Y bueno, inclusive en posgrado se ve, pues, de que ni siquiera se aplica bien eso. El problema es que SPSS, los métodos cuantitativos, pero de la encuesta, etcétera, pero no estamos aplicando debidamente esa técnica de la encuesta, que es eminentemente cuantitativa, ¿no? Entonces, saludo efectivamente que nosotros tenemos que trabajar el CPS y otras herramientas, tenemos que trabajar con el método cuantitativo, hay que seguir predicando que las investigaciones científicas en la administración necesitamos también, a pesar de que son cualitativas, necesitamos técnicas cuantitativas, como es el caso de la encuesta, por ejemplo, o el SPSS, que nos permita, pues, darle cientificidad a nuestras investigaciones, ¿no? Porque efectivamente eso le da mayor carácter científico a nuestras investigaciones, pero de ahí un poco sesgar, ahí no creo que, bueno, en todo caso había que estar muy bien claros en señalar de cómo se aplican esas tecnologías cuantitativas y SPSS, porque además depende de la naturaleza de la investigación en el ámbito de la administración. Porque en general dicen, ¿no? No, pues, que en tu tesis no hay encuesta, no hay SPS, no hay métodos probabilísticos, no hay, entonces tu tesis no vale. Eso no es así, no es así. Alguien decía, no recuerdo quién, con los números, con la estadística, todo podemos demostrar, pero no necesariamente eso está reflejado en la realidad. Como alguien decía, con estadísticas puedo probar de que corresponde a un nivel de nutrición tanto porcentaje alto, pero que sin embargo en la realidad la mayoría de los peruanos estamos, sobre todo los niños, desnutridos, ¿no? Entonces no corresponde a una realidad, ¿no? Por eso digo que nuestras investigaciones están muy sesgadas a este asunto, ¿no? Al menos los docentes que ponen mucho énfasis en este asunto, pues con un acento señorial, dice, a ver quién sabe, a ver, es complicado efectivamente. ¿Por qué? Porque además si yo quiero aplicar SPSS y otras técnicas, quiero aplicar diversas técnicas cuantitativas a mis investigaciones, no tendría por qué hacerlo porque yo no soy estadístico, yo soy investigador, yo no soy estadístico. Para eso están los profesionales de estadística, con quienes me tendré que asesorar, ¿no? Porque eso también a veces, ¿no? Es importante eso, ¿no? ¿Por qué nosotros como investigadores tenemos que ser expertos en estadística también? ¿Somos profesores de estadística? No tenemos por qué serlo. Para eso, los investigadores tenemos que trabajar con los estadísticos para que nos apoyen a fin de que esta técnica efectivamente no solo corresponda a la naturaleza de nuestra investigación, de la investigación en particular, sino permita efectivamente lograr mejores resultados, ¿no? Permita lograr mejores resultados. Bien, eso es lo que podría responder. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, un momento con la cámara, sino que mi batería estaba. Muy bien. Bueno, pero igual vamos a continuar, ¿no? Correcto. El tema. A ver, un momento. Bueno, ya para terminar esta pequeña entrevista, este pequeño monólogo, vamos a recalcar las últimas dos preguntas. La pregunta 4 sería, ¿cree usted que el uso de almacenamiento en la nube favorece o aporta en el desarrollo de trabajo de investigación? Quizás su manera de administrar bien la información, ¿no? Tenerla, digamos, en la mano, en su celular, las 24 horas y poder, digamos, investigar todavía en sí. Así es. Creo que la respuesta
es breve, concisa y que corresponde, ¿no es cierto? Creo el almacenamiento en la nube es de extraordinaria importancia, sobre todo para nosotros los investigadores. De eso no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, a través de la cultura de Google, gracias a esta pandemia, gracias a las capacitaciones que hemos tenido, estamos escuchando el almacenamiento en la nube. Es extraordinario realmente eso, ¿no? O sea, yo digo, yo por ejemplo, cada sesión grabo 3 horas de sesión, ¿eh? Así. Yo digo, pero tanta capacidad puede tener el Google, por ejemplo, para que todas esas grabaciones y todos los cursos de San Marcos nada más, o de nuestra facultad nada más puedan estar ahí, pero todo está en la nube, ¿no? Todo está en la nube. Imagínense, es de una extraordinaria capacidad de almacenamiento. Tanto así que nos hemos olvidado totalmente de los famosos USBs, ¿no? Totalmente, porque ya no nos sirve eso, ¿no? Porque ahí está en Google, al menos yo trabajo en Google, ahí está pues el almacenamiento de la nube o lo que le llaman Drive, por ejemplo, de una extraordinaria capacidad, que eso es importante, por supuesto, sin la menor duda, yo creo que esa es una herramienta importante para nuestros trabajos de investigación. Sí, profesor, correcto. Sí, es algo muy, muy importante en base a la nube. Es algo también fascinante, quizás, muy fascinante. La verdad, digamos, me ahorra mucho tiempo en ese lado, ¿no? Poder administrar bien tus carpetas y tenerlo justamente al alcance con mayor facilidad y factibilidad en ese lado. Bueno, como última pregunta, ya para terminar un poco la sesión, en base justamente de la base de datos, y a otra vez para última pregunta de la base de datos, la base de datos internacionales, considera que ese acceso a esta base de datos internacionales favorece el trabajo de investigación. Ese Sin la acceso. menor duda. Así, perdón, disculpa, te había interrumpido, creo. No, sí, profesor, disculpe. Sin la menor duda, ¿eh? Sin la menor duda, ¿no es cierto? El acceso a la base de datos, llamamos internacionales, ni siquiera había que decir internacional, llamamos siempre base de datos. ¿Qué son base de datos? Bueno, en el Perú, escaso, base de datos por obvias razones, porque no investigamos en el Perú, pero con la base de datos más estamos refiriéndonos a esa inmensa biblioteca virtual del mundo, ¿no? De todos los países en el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, el acceso a esa base de datos, pues, es de necesaria importancia, conforme he tratado de decir en esta entrevista sobre la importancia de la base de datos. El asunto es que estemos habituados cada vez más, familiarizándonos cada vez más en el uso de la base de datos, no solo internacional, sino, bueno, ya es nacional, pero no esa diferencia, base de datos nacional, base de datos internacional, siempre lo llamo base de datos, ¿no es cierto? ¿Dónde está la base de datos? ¿No es cierto? En los que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces creo que todo eso, por supuesto, favorece, ahí está el término de la pregunta, favorece, pues, o sea, no quepa ninguna duda al respecto. Yo estoy absolutamente convencido de que sin la base de datos no vamos a poder avanzar en las investigaciones científicas en los actuales tiempos. Claro, yo puedo investigar, lo hemos hecho, investigamos desde hace muchos años en nuestra facultad, en nuestra universidad. Claro que sí, investigamos. Claro que sí, investigamos, pero miren los resultados. Miremos las tesis. No son tesis de trascendencia, no son investigaciones trascendentes porque no contribuyen. ¿Por qué? Porque no están basados, pues, según, por ejemplo, la literatura científica que están contenidas en la base de datos, ¿no? Sí, profesor. Eso es lo que podría responder. Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. En ese lado, bueno, le agradecemos una vez más a mi compañera Dalila y mi parte esa entrevista y ese pequeño tiempo quizás que nos dio acorde a esa entrevista. Bueno, solo para terminar, una pequeña cita, ¿no?, de Alexander Fleming, digamos, el descubridor justamente de lo que es la penicilina. No, el investigador sufre decepciones, sufre, digamos, largos meses pasados en una dirección equivocada, digamos, introducción, fracasos, ¿no?, errores en ese lado, pero los fracasos también son útiles porque si estos se analizan bien, te conducen o direccionan justamente al éxito. Y para el investigador, digamos, la máxima alegoría que puede ser es, no existe alegría comparable a digamos, de un descubrimiento, por pequeño que sea en ese lado.
¿no? Qué bonito pensamiento, ¿no? De Claro, Fleming, efectivamente muy apelo a nosotros, ¿no? A los investigadores que efectivamente, pues, al final, bueno, en administración sabemos, ¿no? Los fracasos es finalmente la madre de los éxitos, ¿no? En el caso de la investigación también es así, cada vez más vamos adquiriendo mejores resultados, precisamente porque en el camino encontramos errores, ¿no es cierto? Y vamos modificando, ese es el camino, ¿no? Me parece un buen pensamiento que acaban de poner como punto final a esta importante, al menos lo tomo así, esta importantísima conversación que con ustedes estamos haciendo. Bien, claro. Sí. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Atentos a, bueno, igual le pasaremos la grabación a usted para que más o menos pueda ver el resultado final, ¿no? Y bueno, esperamos, tanto mi compañero como mi parte, cruzarnos otra vez, no con usted, en otro curso, en otra materia, más adelante quizás en un seminario de tesis o en otro curso justamente que conlleve esto importante que es la investigación científica. muy bien, con mucho gusto. Además, yo agradecerle finalmente esta entrevista y esta importante conversación, más aún con estudiantes como ustedes, ¿no es cierto?, preocupados en estos temas relacionados a la investigación científica. Así que nuevamente agradezco su invitación. Buenos días. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.